En 2003, un equipo de científicos del CSIRO, la Agencia Científica Nacional de Australia, colocó una etiqueta de rastreo satelital a una hembra adulta de gran tiburón blanco frente a la costa suroeste de Australia Occidental. El animal medía 2,74 metros. Hembra adulta, en perfecto estado físico. Una predadora de primer nivel. El tipo de animal que en cualquier ecosistema marino ocupa la cima de la cadena alimentaria. La etiqueta era un dispositivo de archivo satelital, un instrumento estándar en la investigación de grandes depredadores marinos. Registra profundidad, temperatura y luz ambiental segundo a segundo, almacena todo internamente y transmite los datos meses después, cuando flota hacia la superficie. Los investigadores le pusieron un nombre al animal, Alpha. 4 meses después, la etiqueta apareció en una playa cerca de Bremer Bay, en la costa sur de Australia Occidental. Los datos que contenía eran, por cualquier criterio científico razonable, uno de los registros instrumentales más importantes jamás producidos sobre el comportamiento de depredadores marinos. Lo que registró esa etiqueta dejó a los investigadores sin una respuesta sencilla. Y todavía hoy, más de 20 años después, la respuesta que los datos sí ofrecen es más inquietante que cualquier monstruo que alguien pudiera inventarse. Si los misterios del océano profundo, los que la ciencia documenta pero que pocas veces llegan al público, te generan curiosidad, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar no termina donde crees. Para entender qué tiene de extraordinario este caso, primero hay que entender cómo funciona la herramienta que lo registró. Una etiqueta de archivo satelital con mecanismo de liberación automática, el tipo exacto que llevaba Alpha, no transmite datos en tiempo real. Todo queda guardado internamente. La etiqueta registra profundidad, temperatura del agua y luz ambiental a intervalos programados. Meses después, un mecanismo de liberación la suelta del animal, flota hacia la superficie y envía el archivo completo a la red de satélites Argos. Es una tecnología diseñada para registrar la vida cotidiana de un depredador en el océano abierto, donde nada, a qué profundidades desciende, qué temperatura tiene el agua a su alrededor. Durante la mayor parte del periodo de monitoreo, la etiqueta de Alpha registró exactamente eso. Perfiles de profundidad normales. Fluctuaciones de temperatura coherentes con las aguas templadas y frías del sur de Australia Occidental. El tipo de registro rutinario que miles de etiquetas han producido en miles de depredadores durante las últimas 2 décadas. Y entonces, en un momento específico del registro de 4 meses, los datos cambiaron por completo. Lo primero que registró la etiqueta fue un pico de temperatura. El agua a la profundidad a la que Alpha había estado nadando momentos antes estaba a aproximadamente 7,8 grados centígrados. En cuestión de minutos, según la resolución del instrumento, la lectura saltó a 25,5 grados. Un cambio de casi 17 grados hacia un rango mucho más cálido que el agua circundante. Ese tipo de temperatura sostenida, de esa magnitud, en el océano abierto a profundidad, solo se produce en un lugar, el interior de un animal grande. La etiqueta había sido tragada. Lo segundo que registró fue el perfil de profundidad que siguió al evento. El animal que la transportaba descendió rápidamente desde aguas cercanas a la superficie hasta aproximadamente 580 metros. En términos concretos, casi 600 metros bajo la superficie del océano austral, en agua fría y oscura, con la etiqueta dentro de algo que se movía con propósito después de haber consumido una comida. La etiqueta pasó horas a esa profundidad, a temperatura interna elevada, mientras ocurría la digestión. Luego el animal volvió a aguas menos profundas. En algún momento, la etiqueta fue excretada o regurgitada, flotó hacia la superficie y el mecanismo de liberación programado terminó el trabajo. El sistema Argos la localizó. Una playa cerca de Bremer Bay fue donde terminó el viaje. Bremer Bay no es un punto cualquiera del océano. A 60 kilómetros de la costa, el lecho marino cae abruptamente hacia uno de los cañones submarinos más profundos del margen continental australiano. Las corrientes frías que ascienden desde esas profundidades traen consigo nutrientes que alimentan una cadena trófica de densidad excepcional. Según investigaciones publicadas sobre la región, e incluyendo reportes del proyecto Bremer Canyon Emerging Priorities, el área concentra una de las agregaciones de vida marina de aguas profundas más activas del hemisferio sur. En verano austral, entre enero y abril,
el cañón de Bremer atrae una densidad de depredadores marinos que los científicos llevan años documentando: orcas, cachalotes, ballenas piloto, tiburones blancos. El cineasta australiano David Hicks fue el primero en reconocer públicamente que algo de dimensiones biológicas inusuales ocurría en la región, antes de que existiera la infraestructura de investigación formal para estudiarlo. Hicks había etiquetado a Alpha como parte de su propio trabajo de documentación. Cuando la etiqueta apareció en la playa con ese registro, comenzó una búsqueda que tardaría más de una década en llegar al público general. El programa de etiquetado del Xiro operaba entonces, como opera ahora, como parte de una red de monitoreo más amplia. La red australiana de monitoreo de tiburones mantiene aproximadamente 34 receptores acústicos distribuidos a lo largo de la costa, diseñados para detectar tiburones con etiquetas acústicas en tiempo real y activar alertas de advertencia pública. Esta infraestructura estaba en funcionamiento durante los 4 meses en que Alpha portó su etiqueta. Durante esos 4 meses, con toda esa infraestructura científica operando, ningún receptor registró nada fuera de lo ordinario. El evento que definió el historial completo de Alpha ocurrió a 580 metros de profundidad, lejos de cualquier receptor, sin testigos humanos, sin cámara. La única testigo fue una etiqueta de 90 gramos que flotó hasta una playa 4 meses después. Los datos de la etiqueta de Alpha no son ambiguos en ningún parámetro medible. Los investigadores que los analizaron señalaron 3 líneas de evidencia independientes que convergían en la misma dirección. La primera era la temperatura. La lectura de 25,5 grados centígrados en el interior del depredador es inconfundible como temperatura de un pez grande, no de un mamífero marino. Las orcas son mamíferos. Grados, constante, como parte de la termorregulación mamífera. Si la etiqueta hubiera estado dentro de una orca, habría marcado cerca de 37 grados. La diferencia no está dentro del margen de error del instrumento. Los grandes tiburones blancos, en cambio, son lo que los biólogos llaman endotermos regionales, pueden mantener temperaturas internas elevadas por encima del agua circundante, típicamente entre 14 y 25 grados en el tejido muscular activo y digestivo. Exactamente coherente con lo que registró la etiqueta. La segunda línea era el perfil de profundidad. El descenso a 580 metros sostenido durante horas está dentro del rango de inmersión documentado de los grandes tiburones blancos, pero no corresponde a los patrones típicos de forrajeo de las orcas. Los estudios de seguimiento de orcas en la región muestran inversiones de caza considerablemente más someras que eso. La tercera era el patrón de consumo. La depredación de orcas en grandes tiburones blancos, documentada en detalle en los eventos de Gansby, Sudáfrica, en 2017, protagonizados por el par de orcas conocido como Port y Starboard, sigue una firma conductual muy específica: extracción quirúrgica del hígado, un órgano grande y rico en lípidos. El resto del animal tiende a quedar atrás. El evento de Alpha no produjo esa firma. La etiqueta permaneció dentro del sistema digestivo del depredador durante horas, pasando por un proceso de digestión que la depredación selectiva de órganos por un mamífero no produciría. 3 líneas independientes de evidencia. Temperatura, profundidad, patrón de consumo. Las 3 apuntaban en la misma dirección. El caso de Alpha permaneció en la literatura científica durante más de una década sin generar un tratamiento divulgativo definitivo. Era conocido entre los biólogos de tiburones, se discutía en conferencias, se incorporaba al panorama creciente de la depredación intraespecífica que distintos equipos de investigación habían ido construyendo a partir de análisis de contenidos estomacales y otros trabajos de etiquetado. Pero la historia completa no llegó al público general. En 2013, el cineasta David Hicks produjo un documental para la ABC australiana titulado La búsqueda del superpredador del océano. El documental planteó la pregunta: ¿qué devoró a Alpha? Listó los candidatos posibles: orcas, cachalotes, calamar gigante, tiburones blancos, y llevó a un equipo al cañón de Bremer para buscar respuestas. Al año siguiente, en 2014, una versión revisada del mismo material fue producida para el canal Smithsonian por el cineasta australiano David Hicks bajo el título Hunt for the Super Predator, la caza del superpredador. La voz científica principal de esa versión fue John Mayer, investigador del Museo Americano de Historia Natural y uno de los especialistas en tiburones más citados de su generación.
Fue ese documental de 2014 el que estableció la hipótesis central en el registro público. El depredador, según la evidencia disponible, era otro gran tiburón blanco, uno mucho más grande, aproximadamente 5 metros de longitud, más de 2 toneladas de peso, que había emboscado a Alfa en profundidad, la había consumido y había descendido a 580 metros a digerir. La pregunta que los datos de Alfa planteaban con más fuerza no era la identidad del depredador. Eso, dentro del análisis científico, tenía una respuesta razonablemente sólida. La pregunta era si un gran tiburón blanco del tamaño implicado por los datos existía realmente. La respuesta verificable es sí. El tamaño máximo documentado de un gran tiburón blanco ronda los 6 metros. Los individuos más grandes medidos de forma fiable se sitúan cerca de 6 metros y 40 centímetros. El animal de aproximadamente 5 metros al que apuntan los datos de Alfa está bien dentro del rango documentado de la especie. No requiere ninguna especie desconocida. El ejemplo más conocido de un individuo en ese rango es un animal apodado Deep Blue, documentado por primera vez frente a la isla Guadalupe, en la costa occidental de México, en 1999 y filmado más extensamente en 2013 y 2014 por el equipo del Goodsole Oceanographic Institution utilizando un vehículo autónomo submarino. Deep Blue mide aproximadamente 6,1 metros de longitud. Se estima que tiene alrededor de 50 años. Es hembra. Está viva, su último avistamiento confirmado fue en la zona de Ensenada, México, en 2024, según el registro de investigadores que llevan décadas monitoreando la población de Guadalupe. El material de vídeo existe. El tamaño está verificado. El análisis científico del caso de Alfa tiene una implicación adicional que la cobertura popular tiende a obscurecer. En 2024, un equipo de investigadores de la Arizona State University y Oregon State University publicó en la revista Frontiers in Marine Science el primer registro documentado de depredación sobre una tintorera preñada en el Atlántico noroeste, frente a las costas de Bermuda. La metodología era exactamente la misma, una etiqueta de archivo satelital registró un pico de temperatura y un perfil de descenso a aguas profundas coherentes con la ingestión por un depredador endotermo. Los investigadores del estudio identificaron como candidatos principales al tiburón blanco y al marrajo sardinero. El patrón de datos era prácticamente idéntico al de la etiqueta de Alfa, décadas después, en otro océano. Lo que en 2003 parecía un evento excepcional tenía, según esos datos, precedentes en otras cuencas. El patrón emergía. La depredación de grandes tiburones por tiburones igualmente grandes o más grandes es un fenómeno que ocurre en las zonas mesopelágicas del océano abierto, donde ninguna cámara llega y ningún receptor acústico opera. La única forma de detectarlo es que una etiqueta esté presente. El argumento en contra del depredador desconocido merece ser directo. El Otodus megalodon fue un animal real. Su existencia está respaldada por un registro fósil global extenso. La especie se extinguió hace 3,6 millones de años, al final del Plioceno. La extinción está documentada por análisis biogeográficos globales, por evidencia isotópica y por la desaparición sistemática de dientes de megalodón en los depósitos sedimentarios de todo el mundo después de esa fecha. Pero hay algo más importante que la fecha de extinción: el megalodón no era una especie de aguas profundas. El registro fósil lo sitúa en aguas costeras cálidas. Sus presas principales eran mamíferos marinos también de aguas cálidas y someras. La idea de que se retiró al océano profundo y sobrevive allí no solo carece de evidencia, invierte la biología. El océano profundo es frío y escaso en recursos. No existe el nicho ecológico que podría sostener una población de ese tamaño. Lo que los datos de Alfa sí muestran, con claridad, sin especulación, es esto: una hembra adulta de gran tiburón blanco de 2,74 metros, en perfecto estado físico, un depredador ápice capaz de cazar focas, delfines y atunes, fue consumida entera por un miembro de su propia especie que tenía aproximadamente el doble de su tamaño. El depredador y la presa eran la misma especie. El depredador era un animal cuya existencia está documentada, un individuo en el rango de tamaño superior de la especie, comparable a Deep Blue, un animal de 6 metros que existe, que ha sido filmado, que fue visto por última vez en 2024. El evento ocurrió a 580 metros de profundidad, en agua fría, en oscuridad,
sin ningún testigo humano. La etiqueta fue el único observador. Los datos llegaron a una playa 4 meses después del hecho. Esta es la respuesta que los datos respaldan. No la más espectacular en términos de taquilla. La más honesta. Según señala la investigación científica acumulada desde 2003, incluyendo los estudios sobre dinámica de población publicados por Heather Boyby y Jamie Gibson de Fisheries and Oceans Canada en 2020, los modelos de población de grandes tiburones blancos han sido construidos históricamente sobre estimaciones de tasas de mortalidad natural que no incluyen la depredación intraespecífica entre adultos. El caso de Alpha es, según el registro publicado, el primer evento de este tipo completamente documentado. Si una fracción medible de la mortalidad adulta de tiburones blancos es atribuible a depredación por individuos más grandes de su misma especie, los modelos existentes están basados en datos incompletos. Lo que el caso de Alpha cambia de manera específica es esto: la imagen pública del gran tiburón blanco como el depredador ápice absoluto del océano, sin rivales dentro de su especie, en la cima sin competencia, es incompleta. Dentro de la misma especie existe una jerarquía basada en el tamaño. Una hembra de 2,74 metros es genuinamente peligrosa para casi todo lo demás en el océano. No está en la cima de su propia especie. La cima es un animal de 6 metros que, en las raras ocasiones en que sus caminos se cruzan, la trata del mismo modo en que ella trataría a una foca. La especie contiene dentro de su propia distribución de tamaños tanto a la presa como al depredador. El papel que desempeña cualquier individuo depende en parte significativa de que otros individuos encuentre. ¿Con qué frecuencia ocurre esto en la población global de grandes tiburones blancos? Esa pregunta sigue sin respuesta. La operación continua del programa de etiquetado del Xiro en Australia, y los programas comparables gestionados por otras agencias en California, Sudáfrica y el Mediterráneo, están produciendo gradualmente el conjunto de datos que podría, en las próximas décadas, permitir estimaciones a nivel de población. Hasta entonces, sabemos qué ocurre. Sabemos el diferencial de tamaño en el que puede ocurrir. No sabemos la frecuencia. Lo que oculta el océano profundo no es una especie desconocida. Son las operaciones rutinarias de una especie que creemos conocer bien, realizadas a escalas y frecuencias que todavía estamos aprendiendo a medir. La etiqueta de Alpha corrió la cortina para un evento específico. Desde entonces, esa cortina se ha cerrado en su mayor parte. El tiburón que llevaba la etiqueta medía 2,74 metros. El que la devoró medía el doble. La misma especie. El mismo océano. Y ningún ser humano lo vio. ¿Hay algo en eso que vale la pena pensar? ¿Cuántos eventos de este tipo han ocurrido sin que ninguna etiqueta estuviera presente para registrarlo? ¿Cuántos animales que imaginamos en la cima de su mundo llevan dentro una historia que nadie nunca sabrá? El océano no guarda sus secretos en abismos inexplorados. Los guarda en la oscuridad ordinaria de cualquier martes a 580 metros de profundidad. Si este tipo de ciencia, la que no necesita monstruos porque la realidad ya es suficientemente extraña, te parece tan fascinante como a mí, suscríbete al canal. Hay mucho más.